Hola y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy, en la sección de Introducción a la Cinemática, veremos la relación conceptual entre las tres variables que vimos anteriormente, es decir, las variables de distancia, velocidad, tiempo y posteriormente pasaremos a su relación con la aceleración en la tercera parte, ¿vale? Sin más, empezamos. Recordemos que en la anterior sección estuvimos revisando las relaciones matemáticas que se podían considerar entre estas tres primeras variables, es decir, la distancia. La distancia sabíamos que es la relación entre la velocidad y el tiempo. Esta relación es una multiplicación. Ahora, lo que vamos a realizar en este momento es una relación conceptual para entender mejor de qué es lo que estamos hablando en un movimiento rectilíneo uniforme. Cabe aclarar que este tipo de movimiento lo encontramos cotidianamente en muy pocos casos. Encontramos más del caso de tipo cinemático utilizando la aceleración. Sin embargo, no deja de ser útil este movimiento para analizar los principios básicos de la cinemática. Recordemos que la física está presente en todo momento en nuestras vidas. Es por eso que es importante, además de considerar una relación matemática, considerar una relación conceptual. ¿Vale? ¿Por qué es importante considerar una relación conceptual? Porque si no sabemos de lo que estamos hablando, difícilmente vamos a saber entenderlo o explicarlo a alguien más. Cuando nos referimos a una distancia, normalmente nos preguntamos de qué punto a qué punto estamos tomando esa distancia. Es decir, si por ejemplo quiero ir de un punto a un punto B, el camino más corto y a veces el más rápido es en línea recta. Una línea trazada del punto A al punto B, sin tomar ninguna otra trayectoria. Sin embargo, podemos desviarnos y tomar diferentes trayectorias para llegar de un punto A un punto B. ¿Vale? Estas consideraciones son trabajadas a partir de la trayectoria, un concepto que tiene que ver con la distancia recorrida en un tiempo determinado. Es decir, podemos considerar la distancia de diferentes formas, diferentes caminos que podemos tratar del punto A al punto B antes de llegar al mismo. Es decir, yo puedo tratar diferentes trayectorias, sin embargo, el tiempo que voy a tardar en todas ellas será diferente con respecto a la velocidad que estoy manejando. Esto, entre otras consideraciones, surge de una relación de dependencia. Pero, ¿dependencia entre qué y qué? Es lo que vamos a ver en este momento. Si, por ejemplo, tomamos en cuenta una distancia de 10 kilómetros para llegar a un sitio de destino, lo haremos en un determinado tiempo. Claro, pero este tiempo dependerá exclusivamente de la velocidad a la cual yo viajaré del punto A un punto B. Es decir, en el desplazamiento es necesario considerar cada una de estas tres variables que se relacionan dependientemente. Esto, en otras palabras, me determina una relación de dependencia entre la distancia, la velocidad y el tiempo. Recordemos que en este movimiento, en este tipo de movimiento, el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad siempre va a tener la característica de ser un valor constante en todo momento. Es decir, desde el punto inicial igual a x igual a 0 hasta el punto final, es decir, x igual a 10 kilómetros, la velocidad siempre será constante. Eso quiere decir que, si yo me desplazo de un punto 0 a un punto ubicado a 10 kilómetros de distancia, lo haré en un determinado tiempo, a una velocidad siempre constante. Ahora, si nosotros tenemos que relacionar esto con la variable del tiempo, nos daremos cuenta de que el tiempo variará en función tanto de la distancia como de la velocidad, de acuerdo a la relación tiempo igual a distancia sobre velocidad, en la cual es una relación de dependencia en donde el tiempo será proporcional al desplazamiento e inversamente proporcional a la velocidad. Es por ello que podemos decir que a mayor distancia, mayor tiempo puede transcurrir, mientras que
A mayor velocidad, menor tiempo transcurrirá. Esto se relaciona un poco en el lenguaje clásico de que el tiempo es relativo. Aquí asumimos un poco de la relatividad general, donde mencionamos que un cuerpo que se mueva a grandes velocidades tardará menos en llegar a su lugar de destino. Normalmente en el lenguaje nosotros tratamos estos tres conceptos de manera indiscriminada. En otras palabras, no diferenciamos entre los conceptos de distancia, desplazamiento, trayectoria y posición, asumiendo que la X va a representar a cada concepto de la misma forma y asumiendo también de la misma forma la relación de estos conceptos con la velocidad y el tiempo. Es decir, siempre contamos con que la posición de un cuerpo va a estar dada por la velocidad y el tiempo. Asimismo, el desplazamiento, igual que la trayectoria e igual que la distancia. Sin embargo, esto es un error clásico que normalmente no le prestamos demasiada atención. Así es lo mismo que pasa con los conceptos de rapidez y velocidad. Para estos 6 conceptos que estamos tratando en este momento, es necesario practicar también un poco sobre el lenguaje que habitualmente utilizamos, no solo en el estudio de la cinemática, sino también en nuestro diario vivir. Cuando nosotros hablamos de distancia, asumimos que estamos hablando de algo que está a una determinada posición con respecto a nuestra posición. Es decir, si yo estoy viendo desde mi posición a una persona ubicada a 10 metros de distancia con respecto a mi posición, esa persona es probable que me vea de la misma forma a esa misma distancia. Sin embargo, esto cambia con respecto a su posición, porque sabemos que la posición de un cuerpo está determinada por el lugar que ocupa en un determinado espacio. Asimismo, cuando hablamos de desplazamiento, hablamos de una distancia que está siendo recorrida en un determinado tiempo. Es decir, habitualmente cuando tratamos la ecuación de x igual a b por t, estamos hablando de un desplazamiento, el cual tiene que ver normalmente con un punto que cambia con respecto a otro, sea que tanto se pueda distanciar o se pueda acercar entre esos dos puntos. Estamos hablando con respecto a una posición que cambia en función de un desplazamiento. Eso quiere decir, en otras palabras, siempre necesitaremos una interacción entre la velocidad y el tiempo para hablar del desplazamiento. Siempre que hay movimiento, tenemos que involucrar estas tres variables, porque es de vital importancia entender tanto sus interacciones dependientes entre ellas y las demás variables, correspondientes ya sea a la dinámica, a la termodinámica, a los fenómenos ondulatorios e incluso al electromagnetismo. Siempre vamos a hablar en física en términos de interacciones. Es por eso que surge importante tener en cuenta con relación a qué estamos hablando y en relación a qué estamos tratando de diferenciar. Ahora, sin dejar de lado los conceptos de rapidez y velocidad, los trataremos de acuerdo a los significados que aparecen naturalmente en los libros, traduciendo esto en que la rapidez es la medida de qué tan rápido se mueve un cuerpo, es decir, con relación a una distancia determinada se moverá en un tiempo determinado. Recordemos que este tipo de relaciones siempre serán dependientes entre sí. Es por eso que cuando hablamos de qué tan rápido se mueve un cuerpo, estamos hablando con relación a su tiempo y la distancia que está recorriendo. Por otro lado, podremos hacer la distinción entre rapidez y velocidad asumiendo que la velocidad es la rapidez en determinada dirección. Esto quiere decir, cuando manejamos el concepto de rapidez, nos estamos refiriendo a un valor, es decir, a una magnitud. Sin embargo, cuando asumimos el concepto de velocidad, relacionamos, además de la magnitud, la dirección en la cual se está desplazando el cuerpo. Esto lo relacionamos con una sección que también dejo en la descripción del video, correspondiente a vectores, donde se analizará también, además de esto, los conceptos básicos entre la magnitud, la dirección y el sentido. Si relacionamos ahora el sentido gráfico de las anteriores magnitudes, tendremos en cuenta las gráficas tanto de la velocidad con respecto al tiempo
como de la posición o el desplazamiento con respecto al tiempo. Ya les diré en unos momentos por qué planteo los dos conceptos. Si empezamos por las gráficas de velocidad con respecto al tiempo, podremos tener valores tanto positivos como negativos para la velocidad. Cuando hablamos de valores positivos, para el caso de la velocidad, hablamos de una velocidad que en principio debe tener un valor constante. Es lo mismo cuando hablamos de velocidades negativas. El signo, en pocas palabras, me representa el aumento en el desplazamiento o el aumento en sentido contrario al mismo. Es decir, cuando hablamos de una velocidad positiva, si observamos la gráfica de la posición con respecto al tiempo, nos daremos cuenta que el sentido positivo me representa que la partícula se está desplazando de un punto 0 a un punto x1 o un punto posterior, puede ser cualquiera de los que podemos marcar en la trayectoria, de tal manera que la velocidad siempre va a tener un valor constante, en este caso positivo. Puede ser 50 km por hora, 10 metros sobre segundo o incluso 5 centímetros por hora. Claro, este tipo de magnitudes, recordemos, es necesario tomarlas en cuenta en función de las unidades. En principio, hasta el momento no hemos hablado de unidades, porque en la sección de conversión de unidades tratamos un poco sobre las relaciones que tienen tanto las unidades de desplazamiento, velocidad y tiempo con relación a las diferentes formas en las cuales podemos plantearlas. Les recomiendo ver el video que dejo en la descripción de este video. Cuando hablamos ahora de velocidades negativas, estamos hablando precisamente de una velocidad que va en contra al aumento en el desplazamiento del movimiento. En este caso, del desplazamiento de este cuerpo que se desplaza desde una X inicial, es decir, una posición inicial, hasta una posición final. Esta velocidad va a estar dada como un vector. Recordemos que el vector velocidad hace referencia a la magnitud de la rapidez, pero en una dirección determinada. Esto quiere decir, aquí cuando hablamos de las gráficas de velocidad positiva o velocidad negativa, no podemos tratar el concepto de rapidez, porque recordemos que la rapidez es simplemente la magnitud. Posteriormente, cuando hablamos de la velocidad con relación al desplazamiento, nos damos cuenta que ambas están coordinadas con el eje del tiempo. Es decir, tenemos un desplazamiento con relación al tiempo, como aquí tenemos una velocidad con respecto al tiempo. Recordemos que este tipo de relaciones son dependientes entre sí, donde el tiempo siempre va a ser una variable característica que no puede ser negativo, es decir, solo tiene una dirección, no puede tener otra, y además de esto, resaltando el gráfico que tenemos a continuación en la parte inferior, nos daremos cuenta de una premisa que se cumple y que también mencionamos en el anterior video, y es que se recorren áreas iguales en tiempos iguales. También dicho de otro modo, distancias iguales en tiempos iguales. Esto hace referencia a la capacidad de un cuerpo poder recorrer en 2 segundos 8 metros, en este ejemplo, y en otros 2 segundos recorrer otros 8 metros. Recordemos que las distancias se pueden sumar al final y determinar que siempre la variación va a ser constante, tanto con relación al tiempo y la relación del desplazamiento. Recordemos que este tipo de relación va a ser una relación lineal, mientras que la relación de la velocidad y el tiempo será una relación constante. Como ven, en general son muchos los conceptos que se pueden tratar a partir de la relación simple entre el desplazamiento, la velocidad y el tiempo. Conceptos que utilizamos normalmente en la vida cotidiana indiscriminadamente, es decir, no tomamos en cuenta el significado específico o más bien el significado científico para cada uno de estos conceptos. Normalmente relacionamos tanto distancias como tiempos como velocidades como ámbitos que son arraigados a nuestra vida cotidiana.
Sin más, espero que este video les haya sido de mucha utilidad para resolver algunas dudas conceptuales con respecto a este tipo de temáticas que tratan sobre el movimiento. En general, pueden acceder a la sección de ejercicios ubicada en la descripción de este video. También les recomiendo suscribirse para estar atentos a nuevo material y también revisar el siguiente video que trata de la relación de la velocidad, el desplazamiento y el tiempo con la aceleración. También reconocer algunas particularidades de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniforme acelerado. También les dejo los enlaces en la descripción de este video. Sin más, espero que se encuentren muy bien y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.